esta asamblea, Señor Dios, que en esta reunión de los santos de tu iglesia, Señor Dios, tú seas por la palabra, que me ayudes, Señor Dios, a expresarla con temor y con temblor, Señor, como quien va a rendir cuentas, Señor Dios. Te pido que permitas que quites el error de mi boca, Señor Dios, que deseches cualquier cosa errónea que yo quiera decir y que afirmes en el corazón de mis hermanos tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como se acuerdan, estamos estudiando una serie del Sermón del Monte y hemos estado viendo básicamente lo que Jesús enseña sobre la ley, ¿no? Y se acuerdan que cuando empezamos esta parte, primero vimos el tema de las bienaventuranzas, ¿no? Y luego vimos que Jesús enseña que tenemos que ser la luz del mundo, ¿no? Y Él nos deja muy claro que Él no vino a abrogar la ley y los profetas, ¿se acuerdan? Luego Jesús empieza a hablar acerca de cómo era la hipocresía de los líderes religiosos de su época versus el verdadero sentido de la ley, porque Él dice que Él vino para cumplir la ley. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, la semana pasada se interrumpió la serie, pero antes de eso el pastor nos habló acerca de que Jesús nos enseñó cómo orar, ¿no? Cómo oraban los fariseos en público, donde todos los veían, y Jesús dice, no, ustedes entren en su aposento, y oran así, ¿no? Y luego antes de eso, he hablado de la ira, ¿no? ¿Se acuerdan? Que Jesús les dice, les han dicho que no maten, pero yo les digo que si ustedes odian, son culpables de homicidio. Entonces, Jesús empieza a confrontar la herejía de las enseñanzas rabínicas de esa época y les dice, no, la ley les fue dada con este propósito, este es el corazón de Dios acerca de eso, esta es la intención de Dios cuando Él les dio esta ley. Es lo que los teólogos le dicen, es pranteo, esto es el corazón de Dios, esta es la intención de Dios detrás de este mandamiento. Entonces, perdón, en este mismo sentido en el que Jesús está poniendo lo que los judíos enseñaban en esa época, lo que dice la ley y el verdadero significado de la ley, hoy vamos a hablar del juramento. Estamos en Mateo 5, 33 al 37. Le voy a dar lectura. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello, porque sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, Jesús está amonestando contra los juramentos. Y nosotros no entendemos muy bien esto, porque ahora no tenemos juramentos, ahora tenemos contos, ¿verdad? Hoy en día, cuando tú vas a comprar una casa, cuando vas a hacer un negocios, cuando vas a llegar a un acuerdo, vas con un notario, con un abogado, firmas un contrato, ¿no? Pero en ese momento de la historia no existía eso. Entonces lo que la gente hacía era jurar, ¿no? Juraban que si pasaban esto, voy a cumplir con esta parte del trato. Y si no, que venga maldición sobre mí, ¿no? Entonces, eran muy importantes los juramentos en esa época porque así es como se hacían los tratos. Porque la credibilidad de una palabra dependía de esos juramentos. Entonces, Jesús está hablando de eso. Ahora, aquí Jesús está hablando de que fue dicho por los antiguos el tema de los juramentos. Claro que el Antiguo Testamento habla de los juramentos. Vamos a ver primero qué dice el Antiguo Testamento o qué dice la ley sobre los juramentos. Entonces, aquí Jesús de nuevo les está diciendo, no es que es incorrecto, porque Jesús no vino para abolir la ley, pero Jesús está dando el verdadero sentido de la ley. Entonces vamos a primero revisar qué dice la ley sobre los juramentos. En Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, tu Dios, yo Jehová. Entonces Dios le había dado al pueblo de Israel una enseñanza, que ellos por su nombre, por los dioses, o como habían jurado antes, no solamente por el nombre del único Dios verdadero y temiéndole. Entonces dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Después en Números 32 dice,
cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, había un mandamiento muy claro para el pueblo de Israel en la ley. Ellos tenían que cumplir lo que decían bajo juramento. Cuando ellos hacían un juramento, sabían que eran presos de eso. No podían echarse para atrás. Y hay otro, en Deuteronomio 23, 21. Entonces, solo eso, algunos ejemplos. Hay otros, hay más en la ley. En Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. O sea, que también Dios les había dicho que Él iba a ser juez sobre aquellos que hicieran juramentos y no los cumplieran. Entonces estaba muy claro lo que los antiguos habían enseñado. Ahora, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que los fariseos habían tergiversado acerca de esto? Vamos a leer Mateo 23, del 16 al 22. Dice, ay de vosotros, Jesús está diciéndoles, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Aquí hay que hacer un paréntesis. Los judíos de esa época se habían inventado todo un sistema de clasificaciones sobre cómo ellos podían jurar y qué tan comprometidos estaban. Entonces, en lugar de jurar por Dios, juraban por el cielo, juraban por la tierra, por Jerusalén. Decían, te juro por el templo. Pero entonces ellos ya tenían reservas mentales de que podían fallar a ese juramento y no les iba a ir tan mal como si juraran en nombre de Dios como Él les había ordenado. Entonces, en lugar de decir juro por Dios como ellos habían dicho y comprometerse a cumplirlo, decir juro delante de Dios esto y comprometerse a cumplirlo, ellos estaban ablandando la ley de Dios, buscando resquicios legales en la ley de Dios, como poniéndole letras chiquitas al contrato, sería en la modernidad, para ser deshonestos, para engañar, para no cumplir con su palabra. Entonces es lo que Jesús está confrontando, su hipocresía. Dice en el 17, insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También, si alguno jura por el altar, no es nada. Le decían ellos a las personas, les enseñaban, si juran por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Dice Jesús en el 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, es decir, por Dios en última instancia. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces, estamos viendo que los escribas y fariseos habían permitido que la gente hiciera votos falsos que parecían verdaderos y votos que se podían romper. Y entonces ellos estaban quebrantando la ley de Dios, porque como vimos, Dios les había enseñado que ellos tenían que jurar sí delante de Dios, sabiendo que Dios les iba a reclamar el cumplimiento de ese juramento y que tenían que cumplirlo. Entonces, aunque hacían grandes promesas, podían pensar en no cumplirlas y no consideraban el castigo tan malo porque finalmente no estaban jurando en el nombre del Señor. Entonces Jesús prohíbe esta hipocresía, esta mala práctica, esta falsedad. Y fíjense lo que dice, si volvemos al texto base, estamos en Mateo 5, 33, 34, dice, porque yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Es decir, de todas maneras, cuando estás jurando por el cielo, estás jurando por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y es verdad, puedes decir, te juro por mi vida, no te vas a morir. ¿Cuántos ya se hubieran muerto? ¿No? Decía un pastor, ¿cuántas mamacitas ya se hubieran muerto? ¿No? Porque se te juro por mi mamacita. Pues tu mamacita no se ha muerto, por eso la gente jura de todas formas. La gente es muy común que cuando carece de credibilidad empieza a decir, y te juro por quién sabe qué, y te juro por mi vida, y te juro por mi mamacita. Pero ellos saben
que de todas formas ellos no tienen el poder para entregar esas vidas. Dice Jesús, no pueden ni cambiar el color, poner su vida de otros, el juramento. Entonces, no solo porque está mal incumplir los juramentos, sino que Jesús añade que no son necesarios para nosotros. Además, Jesús hace distinciones, dice que estas distinciones sutiles, como esta letra chica en un contrato, son absurdas porque finalmente están invocando el nombre de Dios y lo están haciendo delante de Dios y son igualmente culpables cuando lo quebrantan. Entonces, la verdadera solución al problema está en el corazón del cristiano, porque en nuestro corazón no debe haber mentira, falsedad o engaño, y no necesitamos juramentos. Por eso Jesús dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Jesús enseña que en lugar de recurrir a juramentos, debemos ser personas que nuestra palabra sea confiable, que la gente sepa, Él me lo dijo y Él lo va a cumplir, porque Él es una persona temerosa de Dios, honesta, que cuando hizo el juramento sabía que lo iba a hacer, no que se podía echar para atrás. Entonces, en contraste, las personas que no tienen credibilidad, decíamos, recurren a juramentos. Entonces Jesús dice que esta conducta proviene del malo, proviene de Satanás. ¿Y se fijan que además Jesús le achaca esto a Satanás? Fíjense cómo dice en Mateo 5:37, dice, porque vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Fíjense lo que dice Génesis 3, del 1 al 4. Vamos rápido. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo de Jehová Dios que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces Satanás es constantemente llamado padre del engaño en el Antiguo Testamento, porque él es un engañador por naturaleza. Y algo terrible que tenemos que saber es que en la condición caída, en la condición que nos heredó Adán por naturaleza, cuando ellos desobedecieron a Dios, el hombre también es mentiroso. Fíjense lo que dice Salmos 116:11. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Entonces, sabemos que no es que todos digamos mentiras todo el tiempo, no es que no seamos capaces de decir verdad, sino que todos hemos dicho alguna mentira. Todos hemos dicho, dile que no estoy, ¿no? O ¿qué otra vez? Una muy común. Es que no me, bueno, a mí me pasa mucho, ¿no? Es que no me dieron permiso. No puedo ir, es que estoy bien ocupado. Tengo mucho que hacer, no, tengo tantas cosas que hacer. En lugar de decir, no quiero ir, no. A veces se nos hace muy fácil. Hemos violado la ley de Dios para salir de problemas pequeños y cotidianos, ¿no? Pero también para salir de problemas grandes, ¿no? A veces nos cuesta trabajo ser honestos. Yo les quiero compartir un testimonio. Yo estaba en un dilema que justo me vino esta conferencia como anillo al dedo, porque a mí me tienen que dar una carta de liberación del servicio social. Y solamente me la mandaron escaneada. Y yo cuando la imprimí salió que parece que es la original. Entonces, si yo la llevo a archivar para que me cierren el servicio social, para mí es muy fácil que me reciban una copia que parece original. Pero eso es deshonesto. Entonces, a veces ser honestos nos va a costar. Cuesta ser honesto. Cuesta en un mundo donde es difícil, en un mundo caído, cuesta ser honesto. Seguir a Jesús cuesta y nos va a costar oportunidades, nos va a costar dinero, nos va a costar tiempo, pero tenemos que hacerlo correcto. Porque Jesús, desde lo que está hablando en todo este sermón que hemos estado estudiando, él dice, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Entonces, hemos estudiado que nuestras buenas obras adornan a nuestro Dios, adornan nuestra fe. Yo puedo decir que creo en Jesús, que creo en un Dios que ama la verdad y que aborrece la mentira, pero si mi vida no es un reflejo de eso, yo estoy manchando mi fe, estoy
denostando mi fe, el evangelio en el que he creído. Pero si mi vida es un reflejo de honestidad, entonces estoy adornando mi fe y otros pueden creer en el mismo Jesús porque ven mi actitud. Entonces, fíjate, todos los hombres somos capaces de mentir. La Escritura declara que todo hombre es mentiroso. Esto no significa que mentimos todo el tiempo, pero significa que todos hemos dicho mentiras. Juan 8:44, fíjense lo que Jesús dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque es mentiroso, engaña, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, nosotros que hemos sido llamados a estar con Cristo, eso es un fundamento de la fe cristiana. No nos podemos asociar con el engaño. Tenemos que buscar la verdad en nuestra vida. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 2 2 del 9 al 11. Dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Sabes? Las personas que viven en la mentira respecto a Dios, respecto al Evangelio y en toda su vida, son personas que le pertenecen a Satanás. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos luchar para que la verdad prevalezca en nuestra vida. Siempre estamos siendo puestos a prueba a decir la verdad, siempre, en todo momento. Hay un ejemplo que tenemos de Mateo 26 acerca de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús que le dijo, Señor, yo nunca te voy a negar, ¿no? Y que Jesús le dijo, antes de que el gallo cante. ¿Y se acuerdan qué pasó cuando Jesús estaba en la casa afuera esperando a Jesús? Que le dijeron, no, es que tú hablas igualito que ellos, ¿no? Yo creo que Pedro tuvo miedo porque dijo, crucificaron a Jesús, me van a crucificar también a mí, ¿no? Entonces dice la Biblia que Pedro, ¿se acuerdan que dijo? Que juró que no conocía a Jesús y maldijo, así dijo, y maldito, casi dijo, y maldito sea yo, si de verdad lo conozco. O sea, Pedro juró delante de Dios que no conocía a Dios. Entonces, es importante saber que muchas veces nuestra vida incluso puede estar en riesgo, pero necesitamos permanecer en la verdad. Fíjense, Dios es un Dios de pactos. Dios ha hecho pactos y ha hecho promesas y ha hecho juramentos. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero quizás uno de los pactos en los que Él ha entrado con el hombre más relevantes, porque también hay un pacto con David, que es el pacto davídico, hay un pacto con Noé, que es el pacto noético, pero hay un pacto con Abraham, ¿no? Este pacto que tuvo cumplimiento en Cristo, ¿no? Fíjense lo que dice Génesis 22, 16 al 19. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, es Dios hablándole a Abraham, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces Dios le da un pacto a Abraham y él le dice que él va a ser de él una gran nación, ¿verdad? Y que en su familia serán benditas todas las familias de la tierra. Y ese pacto ya se cumplió en Cristo. Fíjense lo que dice, ¿se acuerdan de la historia de Zacarías? El hombre que le dice un ángel, vas a tener un hijo. Y dice, pero si mi esposa ya está bien grande, que era prima de María, ¿se acuerdan? Entonces, cuando viene el ángel, él no cree. Entonces, imagínense el drama de que él, de pronto, un ángel le declara que iba a tener un hijo, queda mudo, nace su hijo, él recupera la voz y él profetiza esto. Estamos en Lucas 1:17, dice, y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, es el padre de Juan el Bautista, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo
y nos ha levantado como cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él, todos nuestros días. Entonces, Zacarías está profetizando no solamente del cumplimiento sobre el pueblo de Israel, sino sobre el pueblo de Dios, sobre nosotros. Él está hablando esto de nosotros. Dios le dio un pacto a un hombre llamado Abraham hace miles de años, que cumplió en Cristo hace más de 2000 años, cuando Cristo vino a nacer, y hoy tú y yo también estamos en ese pacto. Dios es un Dios que cumple sus pactos. Fíjense lo que dice sobre esto mismo, Hebreos 6, del 16 al 20. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. ¿Se acuerdan cómo dice en Génesis? Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor. En Génesis. Entonces dice, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento. Es decir, Dios no tiene por qué jurar. Él no es mentiroso. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pero él aún juró para mostrarnos lo decidido que estaba a cumplir su plan de redención. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. La cual, en el 18 dice, a fin de que por las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, asidos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla de alma de una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según la orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Entonces, es muy claro que la Biblia enseña que Dios hizo un pacto con Abraham, lo cumplió en Cristo y él ha dado pactos para mostrarnos su voluntad. Él dice, por amor de mi nombre, yo voy a cumplir esto. Entonces, no solamente eso, Dios nos manda a ser como Él es. La palabra de Dios es digna de ser confiada y nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser como Dios es. Dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por eso Jesús termina diciendo en el 37, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, el cristiano no tiene necesidad de adornar lo que dice con juramentos, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser personas que nuestra palabra sea digna de confianza, así como la palabra de Dios. Él ha dicho y Él hará. Nosotros tenemos que ser imitadores de esa santidad de Él. Cristo nos ha capacitado para ser como Él. Nos exhorta a que seamos personas honestas, personas confiadas, personas que no hagan que otros firmen contratos con letra chica, personas que si dicen que van a hacer algo, lo hagan. Pero eso también nos tiene que llevar a pensar antes de adquirir compromisos. ¿Puedo yo cumplir con esto? Dios quiere que yo me comprometa a esto, porque vamos a tener que cumplirlo si lo hacemos. Si decimos que lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Eso es lo que el mandamiento que Cristo nos está dando. Los escribas y fariseos enseñaban que tú podías desistir de tu palabra. Jesús dice no. Y además decían que podías hacer juramentos y que dependía del tipo de juramento, el tipo de maldad que habías cometido, ¿no? Pero Jesús dice no, para ustedes ni siquiera son necesarios los juramentos. Ahora, ¿Jesús prohíbe todo tipo de juramentos? La verdad es que no. Si revisamos este texto y la Biblia en general, nos vamos a dar cuenta de que no hay un mandamiento de Jesús explícito donde Él prohíbe mandamientos. Porque ¿qué? Vivimos en un mundo caído, donde a veces se requiere de cierta solemnidad para dar veracidad a un compromiso, ¿no? Como cuando hay dos personas casándose,
como cuando un presidente toma posesión, como en Estados Unidos, ¿no? Que juran cuando van a declarar ante un juez, ¿no? Juro decir la verdad, ¿no? Porque a veces en este mundo caído hay que añadirle solemnidad a los contratos. Pero lo que Jesús dice es, para ustedes, está bien, háganlo, pero sepan que ustedes de todas formas son responsables delante de Dios por lo que dicen y no hacen. Porque no necesitamos decir, yo digo delante de Dios para que Dios me tome en cuenta el compromiso que estoy haciendo o para que Dios me tome en cuenta el engaño que estoy cometiendo. Entonces, Jesús de nuevo nos demuestra que Él no solamente se preocupa por las acciones externas, por el cumplimiento externo de la ley, sino por la actitud de nuestro corazón. Si yo tengo una actitud correcta, no voy a violentar lo que el Señor está enseñando, porque yo de entrada no requiero de un juramento, porque mi palabra, si yo lo digo, lo sostengo, porque sé que si no es un engaño y que estoy haciendo el mal delante de Dios. Entonces, la invitación hoy realmente es un sermón sencillo, pero muy claro, porque Jesús lo deja muy claro, y también muy profundo, porque nos invita a hacer cambios que nos cuestan tiempo, que nos cuestan dinero, y que tenemos que comprometernos. Pero, ¿sabes? El Señor nos va a ayudar. Entonces, mi oración hoy es que podamos poner esto delante de Dios, pedirle al Señor que nos ayude a vivir en la verdad, a ser honestos y a que su Espíritu Santo nos guíe, ¿no? Porque tampoco significa que vamos a ser brutales, ¿no? Así como esa gente que es cínica y que va por la vida diciéndole a la gente sus verdades, pero en realidad son personas amargadas que piensan que tienen derecho. Eso no estamos hablando. Estamos hablando de ser personas que sean honestas, que tengamos un corazón honesto, que seamos amables, que seamos humildes. La verdad tiene que ir acompañada de amor y de humildad, si no es sí mismo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser verdaderos, Señor, que nos ayudes a guardar nuestro corazón, Señor Dios. Sabemos que no hemos siempre sido honestos y por eso te pedimos perdón, Padre, porque a veces es más fácil decir una mentira para salir del apuro que ser honestos, Padre. Ayúdanos, Padre, a que podamos aún en las cosas sencillas decir siempre la verdad, Señor. Ayúdanos a que aún en las cosas que nos van a costar mucho, Señor, podamos también permanecer en tu verdad, Padre. Ayúdanos a saber que tú estás con nosotros cuando nosotros estamos dispuestos a tomar el sacrificio de ser como tú, Señor, de adorarte, de amarte, de bendecirte, Señor. Ayúdanos a adorarte con nuestra vida de obediencia a ti, Señor, con nuestra vida de obediencia a tu verdad, con nuestra vida de integridad, de transparencia, Señor, que no caigamos en corrupción, que no caigamos en mentira. Padre, ayúdanos, Señor Dios, a que no seamos impenitentes, Padre, que sí podamos arrepentirnos de nuestros pecados pasados, Padre, y que cuando caigamos en la mentira, Señor, podamos pedirte perdón, Señor Dios, y descubrirla, Padre, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, Amén. muchas gracias, Amén. hermanos. Gracias a Dios. Y Amén, amén.